Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosísima mañana aquí en Tlaxiaco, hermanos. Y pues estamos a día 18 de noviembre. 18 de noviembre es una grande bendición y son las 8:15 de la mañana. El día de hoy fue un poco más tarde. Estuve haciendo otras cosas en la mañana temprano. Entonces, hermanos, estamos aquí compartiendo ese devocional el día viernes, gracias a Dios, principio de fin de semana. Es una grande bendición, hermanos, poder compartir esta grande reflexión. El día de hoy vamos a ver Santiago capítulo 4 versículo 1 al 10. Es una grandes palabras que Dios habla a través de su siervo y cómo Él siempre va hablando de lo que es Dios, de lo que es el hombre en el mundo y de lo que somos nosotros en Cristo. Y entonces, hermanos, vamos a tener ese tema en esta hermosa mañana. El título es el siguiente, ¿verdad? Lo estamos viendo, ya pasó, ¿verdad? Pero el título es Nuestra realidad en Cristo en el mundo. Nuestra realidad en Cristo en el mundo. Hermanos, primero que nada tenemos que entender que tristemente hay separaciones. Decimos la vida cristiana y la vida secular. Decimos hasta inclusive en el ministerio es tiempo completo o bivocacional. No, hermanos, un pastor nunca va a ser bivocacional, siempre va a ser vocacional. Podría ser biocupacional, ¿verdad? Que dedica su tiempo por cuestiones de acuerdo a las necesidades. Es otro tema, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo categóricamente nos dice, ¿cuál es la mejor manera de servirle a Dios? Solterito, ¿verdad? Seas virgen o seas doncella o un varón que no haya conocido mujer, o seas, ¿verdad? Viudo o viuda, ¿verdad? Se sirve mejor. Pero claro, ¿verdad? Si alguno desea obispado, anhela obispado, Pablo no lo impide, ¿verdad? Sino que buena obra desea, sabe que eso viene de Dios, sabe que eso es algo muy interesante, pero él cumple su propósito, cumple su responsabilidad de decir, bueno, pero es necesario que seas marido de una sola mujer, ¿verdad? Soltero es mejor, pero estás casado, pero de una sola mujer. ¿Para qué? Para que sea mayor impacto, ¿verdad? En la vida de los creyentes o en la vida del incrédulo, ¿verdad? Recordemos que somos llamados a ser luz y no a ser tinieblas, no a ser como los demás hacen. Y hoy en día a veces hay gente que en una plática dice, ah, es que yo soy cristiano, ah, en serio, no sabía, ¿no? O no se ve, casi casi es lo que quieren decir. Porque tristemente hay cristianos que se comportan como si no conocieran a Cristo. Entonces es algo triste, hermanos, pero tenemos que entender que el cristiano tiene que ser diferente. Ahora bien, regresando, no es bueno hacer esa división entre lo secular y lo cristiano, ¿verdad? Lo de Dios, no, el que es cristiano es hijo de Dios en todo tiempo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de su hogar, fuera de su hogar, en todo tiempo, cuando lo ven y cuando nadie lo ve, tiene que ser cristiano, hermanos. Así que es algo precioso. Y hermanos, vamos a ver el versículo 1 al 10, es el versículo número 1, y es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Hermanos, tenemos que entender que todo pleito, toda discusión viene de parte de nuestra propia concupiscencia. Lo pude comprender, pude entender, hermanos, por ejemplo, como ya lo he dicho, es triste a veces saber que llegan a hacer comentarios negativos en cuanto a la persona. En lo personal, aprendí de manera corta, en el momento que supe la situación, a trabajarlo y a entender que es parte de su propia concupiscencia. Pero leyendo este texto, hermanos, puedo entender que el hecho de yo sentirme triste o el de no descansar, también es de mis debilidades. Entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando hay cuestiones, disensiones, es de las pasiones, es de la concupiscencia, del viejo hombre, hermanos, es una realidad, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Cuál es la clave? Reconocerlo, dejar que Dios nos confronte. No, pues, y cuando Dios nos dice, hey, estás mal, a través de un hermano, a través de la iglesia, a través de su palabra, a través de la creación, o a veces de estar solo con el Señor, eh, y es aceptar, no, sí estoy mal.
¿no? Tengo eso en mi corazón, o estoy pecando de esta manera. Señor, estoy detectando esto, ayúdame, esto no es correcto. Entonces, todo, hermano, las guerras y los pleitos vienen, hermanos. Y curiosamente tocó antes de la sabiduría de Dios, que se hace en paz para los que siembran la paz, es pura, es benigna, de buenos frutos, frutos de justicia, ¿verdad? De buenos frutos, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hablo de la lengua. ¿Y qué es lo que se usa, hermanos, para guerras y pleitos? Sabiduría humana y una lengua que habla puras cosas negativas, que según verdad bendicen a Dios, pero maldicen al prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si esto está pasando en tu vida, tú tienes que reconocer tus errores, ¿verdad? Si eres afectado, como lo que yo comento de tu servidor, pues también tenemos que aprender, hermanos, la realidad de las cosas. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. He visto eso, hermanos, y es algo muy interesante. Yo lo he notado, he platicado a veces con mi esposa y vemos esto, aquello, y digo yo, pero ¿por qué hacemos eso si no tenemos? No, o sea, y no es que lo hagamos en un sentido así de afán y de preocupación, pero a veces, queremos, y no es, hasta cierto modo, no es malo, pero digo, pues como que nos cansa eso, digo yo, no, vamos a estar tranquilos y poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es la cuestión. Tenemos que reconocer, hermanos, la codicia es la insatisfacción, ¿verdad? De que no... ah, la codicia es la insatisfacción de lo que tienes. Entonces tenemos que aprender a vivir bien, tranquilos. Y hay gente que codicia tremendísimo. Esta palabra de codiciar es que siempre están y quieren más y más, pero no tienes. Hay un consejo, creo que financiero, que dice no gastes más de lo que tienes. Entonces, hermanos, tenemos que ver esa parte. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a descansar, porque a veces la misma concupiscencia provoca las malas situaciones, los pleitos, las guerras, las contenciones, los chismes, etcétera, etcétera. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, hermano, he aprendido eso. Es bonito orar y decirle, Señor, estas son mis necesidades, tengo esta situación, de hermanos. El cuerpo se revela, siempre va a querer andar haciendo lo que quiere, no le gusta sufrir al cuerpo, pero es mejor, hermanos, hacerlo sufrir y pedir y descansar, esperar. Versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esa es la cuestión, hermanos. Lo he descubierto ya Dios mediante, cumplo 14 días, ¿verdad? No, 15 días el domingo. Y entonces ya serían 13 días. De entender, hermanos, que el cuerpo humano le gusta el placer, pero a lo que va. O sea, no le gusta sufrir. Siempre busca momentos de desahogo, momentos de distracción, etcétera. O sea, hay muchas cosas que es menester nosotros entender. Entonces, nuestra realidad en Cristo nos tiene que hacer entender estas palabras que Santiago nos está diciendo. De verdad, es algo reconocible, los puedo compartir. Entonces tenemos que ir en pos de, ¿verdad? Es triste cuando un cristiano no quiere que venga la tribulación, o sea, es algo triste, pero tenemos que aprender y seguir adelante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que son los deseos de los ojos, los deseos de la vista, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso se está refiriendo Santiago, porque había mucho cristiano que no quería dejar lo que venía haciendo anteriormente y buscaba todas las cosas del mundo. Pero tenemos que entender que estamos en este mundo para servir, estamos en este mundo para hacer las cosas y tenemos que aprender a descansar en el Señor. Entonces, no podemos entonces tener amistad con el mundo, no podemos comportarnos. El mundo hace sus cuestiones idolátricas, el mundo hace sus tranzas, no, hermanos. Lo que sí puedes hacer como cristianos es trabajar, ocuparte en tus negocios, honrar a Dios en todo tiempo, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, estar congregándote en una iglesia, servir en la iglesia y a los asuntos del Señor. Vas a hacer negocios con alguien más, ok, pero que nunca sean basados para agradarles, que nunca sea basado
para tener negocios turbios, que nunca sea basado por cuestiones de idolatrías en los pueblos, sino que sea en la buena ley, en la buena ley del mercader, o en la ley buena de mercaderes, ¿verdad? Del mercado, la compra-venta, lo justo, eso puedes hacer. Eso no hay que confundirlo, porque hay gente que piensa, ¿verdad? Que si está haciendo negocios, se está relacionando con el mundo y es pastor. No, 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 no. Eso no es correcto. Tenemos que aprender que la relación con el mundo se va a través de las cuestiones ilícitas, de las cuestiones idolátricas y de las cuestiones de placeres. Tenemos que aprender a reconocer esa grande verdad y esa grande realidad. ¿O pensáis que la escritura dice que el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Gloria a Dios por su palabra. Entonces, hermanos, esa es nuestra realidad en Cristo. Tenemos un Espíritu Santo que nos confronta y nos dice, hey, ya no puedes vivir como antes, porque yo he hecho una obra en ti. Recuerda que eso que tú deseabas antes no te trae cosas buenas. Entonces tenemos que aprender a reconocer y aceptarlo, hermanos. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el humilde? Aquel que reconoce que es cristiano, aquel que reconoce que tiene el Espíritu Santo, aquel que entiende y comprende la realidad del Evangelio y que desea vivir esa comunión con Dios por medio del Evangelio de Cristo. O sea que es menester, hermanos, descansar en la gracia del Señor. Versículo 7, someteos pues a Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la humildad nos va a llevar a reconocer el Espíritu Santo en nuestras vidas, a reconocer nuestra verdad en Cristo, nuestra realidad. Y eso es suficiente y poderoso para someternos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Y yo lo puedo decir que sí se puede. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Hay cosas que pasan, simplemente resiste, ora al Señor, reconoce, pide perdón, recibe el perdón, siéntete amado por Dios y vuelve siempre a creer en el perdón y el amor de Dios y creer que el Espíritu Santo está en ti para resistir al enemigo sometiéndote a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, someterse a Dios y acercarse a Dios y Él va a estar con nosotros. Esa dinámica, hermanos, es una actitud, una acción purificadora, donde nos podemos limpiar, pidiendo, reconociendo, pidiendo perdón, desintoxicarnos, santificarnos y purificar el corazón. Es algo precioso, hermanos. Y seguir, como dice Pedro, luchad contra el pecado hasta la sangre. Y ojo, hermanos, acercaos a Dios y someteos a Dios. Quiere decir, hermanos, que tu mente ya no esté esclavizada al pecado y que tu mente reconozca la presencia real y perfecta y pura de Dios en tu vida mediante su Espíritu. Esa es la cuestión. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué está queriendo decir? Que aquello que tú estabas creyendo que estabas bien, que, oye, crees que es lo correcto, de aquello que tú te enorgullecías, te va a confrontar el Señor y te va a decir, es que eso no es lo correcto, ¿vale? Y por último, hermanos, entonces tenemos que conocer eso, afligirnos. Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir? Que aquello que tú buscabas te vas a entristecer más siendo cristiano. Y entonces, pero cuando haces eso, te humillas delante del Señor. Esa es nuestra realidad en Cristo. Estamos en un mundo donde ya no podemos seguir las cosas del mundo, pero que tiene que reflejar una santidad de nuestra vida con hechos, hermanos. Así que este es el tema de hoy, esperando en el Señor que sea de mucha bendición y que el Señor los siga bendiciendo en todo tiempo, hermanos. Y esa es nuestra realidad en Cristo. Tenemos a un Espíritu Santo que nos anhela celosamente, que no tenemos que estar en nuestras concupiscencias ni seguir las pasiones del mundo, y que tenemos que amarnos, tenemos que vivir en santidad, tienes que reconocer tus pecados, tienes que reconocer tus errores, y eso indiscutiblemente, mi hermano,
te va a llevar a vivir una santidad tremenda. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, pero tenemos que someternos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que resistir al diablo, tenemos que huir y Él huirá de nosotros. Tenemos que descansar en la gracia por la humildad que Él provoca en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que es la vida cristiana. Esa es nuestra realidad en Cristo hoy en día. Así que hermano, que Dios te bendiga. Excelente eh, principio, fin de semana, ¿verdad? Viernes. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Saludos, el hermano Eric Yael. Nos vemos.